que vimos, entonces nos quedamos y habíamos avanzado adelante la violencia colectiva. Eh, para ubicarnos, ahorita estamos en el tema de la violencia interpersonal. O sea, hay una relación entre personas individuales o grupos. Entonces, esa relación la vamos a ver más adelante y es una relación de una palabra que tienen que manejar ustedes, que es poder. Pero cuando el poder es el mismo entre todos, no hay ningún problema. El problema es cuando hay una relación de poder desigual. Muchos han protestado por la ley de violencia, de femicidio y otras clases de violencia contra la mujer, pero vamos, en la clase respectiva vamos a ir abordando eso, de por qué se tuvo que crear esa ley a favor de la mujer, ¿verdad? Muchos decían, bueno, si ya crearon una ley de violencia contra la mujer, entonces deberían de crear una ley de chofericidio, porque como estaban matando mucho a los choferes de las camionetas, ¿verdad? Pero ese ya es otro asunto. Entonces, dentro de la violencia interpersonal, lo que quiero que ustedes centren su atención es en esa palabra, poder. Relaciones desiguales de poder. Entonces, con el suicidio, solo quiero dejar claro de que si bien es cierto, el suicidio no está penado como delito dentro de nuestro contexto del derecho penal, los que colaboran al suicidio sí están penalizados. No sé si ustedes se recuerdan del caso Rosenberg, que hasta grabó un video donde decía que si aparecía muerto, que habían sido los esposos Colón, ¿verdad? En ese tiempo, Sandra Torres, esposa de Álvaro Colón. Entonces, estuvieron en la cárcel por unos primos de él que supuestamente colaboraron para que él se suicidara, contrataron unos sicarios, pero a la larga no se logró, o sea, establecer si realmente ellos contrataron a los sicarios que mataron a Rosenberg o simplemente era cierto lo que decía el video, por si se recuerdan, si no lo pueden buscar en YouTube, ahí está. Entonces, si el suicidio no es punitivo, el que colabora al suicidio sí, él sí puede ser perseguido penalmente. Bueno, entonces, recapitulando, la violencia colectiva. Esa ya la platicamos y vamos a platicarla más cuando estemos ya en el área del conflicto armado interno de Guatemala, porque ahí sí hay mucho de qué hablar. Entonces, con la violencia colectiva quedamos que es entre grupos, por eso el colectivo es un sustantivo que, estando en singular, denota pluralidad o grupo. Entonces, el uso de la violencia de un grupo a otro. Siempre esa violencia va a tener un fin y es alcanzar objetivos. Por ejemplo, los objetivos de ustedes es graduarse. Primero cerrar, luego ganar los privados, hacer su tesis y ya los objetivos tienen que ir creciendo. Entonces, igual la violencia colectiva tiende a alcanzar objetivos, objetivos políticos. Por ejemplo, sería por medios violentos llegar al poder político. Y eso fue lo que más o menos sucedió durante el conflicto armado interno de Guatemala. Si ya están haciendo el trabajo, se van a dar cuenta cuáles fueron las causas de que originaron que militares se alzaran en armas, que
apareciera el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era de tendencia socialista y que lo sacaron de la contienda electoral porque la constitución de los años 50 y las leyes penales eran anticomunistas. Entonces, ya no le permitieron al PGT participar en las elecciones. Entonces, ya ahí aparece el primer grupo, que es el brazo armado del PGT. El PGT estaba compuesto solo por obreros, sindicatos y por intelectuales universitarios, maestros. El ser maestro antes, todavía, ¿verdad? Pero antes era un gran privilegio, eran muy respetados en la sociedad, el maestro. Y todavía hay comunidades donde el maestro es un recurso que no ha utilizado el gobierno para desarrollar ciertas comunidades rurales, porque es un líder comunitario, ¿verdad? Entonces, un objetivo político sería alcanzar el poder por medio de la praxis. ¿Cómo se alcanza el poder? Por medio de revoluciones, por medio de golpes de Estado. Un objetivo económico también tiene que ver mucho con el político y lo social. Las razones políticas es alcanzar el poder. Ahora los económicos o sociales fueron los que esgrimieron los grupos que se rebelaron porque Guatemala ha sufrido una desigualdad económica y social muy marcada. Nosotros, dice que Guatemala, ya todos los países del mundo, o la mayoría, ya salieron de que hayan terratenientes, que los recursos estén en pocas manos. O sea, un régimen feudal. Ustedes recibieron el año pasado, en el semestre pasado, ¿qué es el feudalismo? ¿Alguien que se acuerde qué es el feudalismo? Que me diga si se acuerdan. Ahora si no, pues díganme, no nos acordamos. El señor feudal era el, buenas noches, Lick, era Buenas noches, se puede decir como el patriarca de la tierra, el dueño de era la tierra. el dueño de la tierra, el que gobernaba Exacto. a los plebeyos, si no estoy mal, a los, Los ¿sí ves? No, siervos. siervos eran, perdón, Uh-huh. Sí, ¿verdad? Si no estoy sí, mal. los siervos. Muy bien. Entonces, Guatemala todavía tiene un feudalismo arcaico, porque si ustedes se dan cuenta, las tierras de la costa sur, de la transversal del norte y o sea, las mejores tierras pertenecen a pocas familias. Y mientras que los campesinos luchan por sus tierras que les pertenecían antes del dominio español y no han podido eh, reivindicar, que se les reivindique su derecho a la posesión de la tierra. Entonces, esos son problemas económicos y sociales que hicieron que grupos se quisieran alzar en armas y llegar al poder por medio de una revolución, por medio de la praxis, como le llaman los socialistas, de que de la teoría había que pasar a la práctica. Y también hay violencia religiosa, como yo les decía, aquí en Guatemala, gracias a Dios, no hay violencia religiosa, pero como les explicaba en la clase anterior, hay países que son fundamentalistas, como los islámicos, igual que los chinos, ahorita están aprovechando la pandemia, dice que están destruyendo en China templos cristianos. Y siempre han perseguido el cristianismo, ¿verdad? Bueno, el conflicto armado interno lo vamos a dejar para más adelante. Externos son conflictos entre países, ya sea fronterizos, por líneas fronterizas. Guatemala tuvo un conflicto que no llegó a ser armado, pero sí externo con Belice, ¿verdad? Esa es otra historia de lo mal que ha sido administrado Guatemala por sus gobernantes. El terrorismo, les ponía el ejemplo siempre los grupos radicales del Islam, Al-Qaeda, Hamas, que se dedican con el terrorismo a atacar a gente inocente. Crimen organizado, hablábamos de la guerra que existe entre el Estado y los narcotraficantes en México.
entre los mismos narcotraficantes. Por ejemplo, yo sé que tal vez algunos o muchos o todos decían que la CICIG había hecho un gran trabajo y sí lo hizo, pero ustedes creen que en, en los puertos, en las aduanas, ya no roban, porque esa es una estructura que fue cooptada por Valdetti y su grupo. Vino la CICIG y deshizo ese grupo. Entonces ahora ya Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla, ahí ya no hay corrupción, ya no se roban el dinero. ¿Qué dicen ustedes? De los impuestos. ¿Se acabaría? Yo creo que las mafias se adaptan de nuevo al nuevo orden jurídico, orden de control. Exacto. Fíjense, pues, lo que hizo el grupo de la Valdetti fue desplazar al grupo anterior y solo reclutó a algunos como el famoso teniente no sé qué. Pero solo apartaron a los que antes tenían la mafia. Cuando quitaron a los Valdetti, volvió el mismo grupo y siguen. O sea, la corrupción no se puede quitar solo cambiando gente. Eso es pura conciencia ética de cada persona que va a ocupar un puesto. Porque muchos al tener un puesto donde se pueden enriquecer ilícitamente, se les olvida por qué llegaron a ese puesto o siempre andan atrás de sus puestos. Antes que le ofrecieran a uno un puesto en aduanas, era irse a volver rico fácilmente. Y todavía, si logran entrar, pues. Bueno, los estados violadores de derechos humanos son aquellos que se dedican a irrespetar los derechos de sus ciudadanos. Lo máximo es el genocidio, ¿verdad? Que existió en Alemania, que mataron a millones de judíos para acabar con los judíos alemanes. Es cuando se va contra un grupo, una raza, para exterminarlos de una vez. Entonces, eso también vamos a platicar cuando ya estemos en el conflicto armado interno. La represión es cuando el Estado es reaccionario. Hay personas que nos empiezan a criticar y entonces, o a señalarles sus corrupciones y todo lo malo que están haciendo y lo que hacen es usar la represión para callarlos. La represión es que empiezan a secuestrarlos, empiezan a meter a la cárcel, los desaparecen, las famosas desapariciones forzadas. Una ejecución extrajudicial es cuando alguien que tiene que ser llevado a la cárcel, en vez de que se lo lleven a la cárcel, lo ejecutan extrajudicialmente. El famoso caso Pavo Real, que es donde dicen que algunos que se escaparon de la cárcel, o Gavilán fue, en el Gavilán, unos que se habían escapado de la cárcel, los encontraban y de una vez los mataban. Ahora el Pavo Real es cuando toman Pavón y supuestamente solo dijeron que había habido un enfrentamiento armado entre los narcos y ellos, pero a ver si fue cierto, ¿verdad? Yo no me gusta juzgar sin tener pruebas, entonces eso queda en la duda. Bueno, la violencia colectiva, jóvenes, la vamos a abarcar más cuando ya estemos en el conflicto armado interno en Guatemala, que quedó en polémica ahí con Josué de que si fue conflicto armado interno o fue una guerra. Lo que pasa es que la ONU hubiera tenido que intervenir en casi toda América Latina porque al mismo tiempo que había conflicto armado interno en Guatemala, también había en El Salvador, en Nicaragua. En Nicaragua sí prevaleció y todavía prevalece el movimiento sandinista, ¿verdad? Que ya se tergiversó, es el movimiento del presidente de ahí, Ortega. Bueno, entonces la ONU no podía estar interviniendo en todos los países, porque también habían conflictos en Bolivia, en Cuba fue el primero de América Latina, pues. Solo Costa Rica no tenía en toda Centroamérica, Panamá. En Colombia estaba eso, que todavía.
Es el único país que todavía tiene fuerzas armadas rebeldes. ¿Alguna duda de la violencia colectiva, jóvenes? Las consecuencias. Estrés postraumático, eso es normal, que alguien que ha salido de un conflicto armado, de una guerra, queda con ese estrés postraumático que lo lleva al uso de drogas, a la locura, o al alcohol. Ya no es una persona normal, especialmente si estuvo en combate o estuvo en medio de una masacre o algo así. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? Si no, pasamos al bullying o acoso escolar. ¿Nadie? Muy bien. Entonces continuamos. Esto ya lo platicamos también en la clase pasada. Como yo les expliqué al principio, la violencia interpersonal se da dentro de grupos. Dentro de grupos donde hay una relación interpersonal. Padre-hijo, esposo-esposa. Pero el asunto que ese grupo tiene que tener una relación. Y volvemos a hablar de poder. La familia es el núcleo de la sociedad. En este caso, el acoso escolar va a suceder dentro de los establecimientos educativos. Eso que les quede claro. Puede ser, como les repito, como ya platicamos en la clase anterior, puede ser entre alumno y alumno, alumna y alumna, o alumno contra alumna. Incluso hay maestros, fíjense, que acosan a sus alumnos, ya sea porque les caiga mal o porque tengan algún interés o alguna enfermedad. Hay maestros pedófilos. Por eso ahora a los maestros siempre se les pide un comprobante que se le llama RENAS, que lo tiene que dar el Ministerio Público, de que un maestro no ha tenido ningún problema de acoso sexual en contra de alumnas o alumnos, para que lo contraten, ¿sí? Perdone, que fíjese Dígame. que, bueno, solo para aclarar, el RENAS no solo es directamente para los maestros, Sí, el para RENAS todos, es pero para todas las personas que tienen contactos con, ahí ya sea con menores de edad, en el caso de los hospitales, médicos, también. enfermeros, hasta los mismos trabajadores de oficina, se les solicita el RENAS para ver que no haya ningún loco dentro de toda la institución, ¿va? Y es a Ajá. nivel instituciones gubernamentales. Exacto. Entonces, aclarando, el RENAS no es solo para maestros, sino que para todos los que tienen relaciones de contacto, de poder, me imagino. Siempre ahí viene la palabra poder. Que tengan relación con niños y niñas, ¿verdad? Para para los derechos del niño a nivel internacional, el niño es hasta los 17 años con 364 días. O sea, a nivel internacional le llaman niños a los adolescentes también. Entonces, como en la universidad también nos lo piden a nosotros, porque hay alumnas que tienen 16, 17 años. Yo el año pasado tuve una alumna de 10, que ahí fue a cumplir los 18 años a la universidad ya en el tercer semestre. Y por eso es que ahí tiene razón el compañero. El asunto es de que no es que sean locos, sino que tal vez personas que han tenido problemas de asunto sexual, como pedofilia, y que ya tengan proceso. Ahora los que no han tenido un proceso penal pasan desapercibidos todavía, ¿verdad? Todavía no han sido penalmente juzgados. Bueno, entonces el bullying ya lo habíamos platicado, se da también en los baños, en los corredores, en el patio, a la hora de recreo, a la hora de entrada y salida, en cualquier ambiente, cuando un alumno se siente superior a otro o porque se siente inferior o tiene problemas en su casa, problemas de conducta, va a rematar con sus compañeros. Yo tuve un caso en Río Bravo,
donde un niño mayor dominaba a cierto grupo y le ordenó a cierto grupo que agarraran a un niño, le bajaron el pantalón y lo violó. La consecuencia de eso, y saben qué es lo peor, que a veces los maestros se ponen a defender al agresor, porque el maestro, para no tener problemas, porque fue a la hora de recreo, que ellos se fueron a refaccionar, estaban diciendo que el niño que tenía lastimado su ano, se había caído de un árbol y que con un tronco se había lastimado, ¿no? Entonces, yo fui a llamarle la atención a los maestros de que no estuvieran apoyando al agresor, sino que a la víctima. ¿Quién necesitaba más apoyo? ¿El agresor o la víctima? Ese niño hasta se quiso suicidar. Tuvieron que llevárselo de Río Bravo, y ya cuando nosotros le fuimos a dar las medidas de seguridad, cuando llegó la denuncia, lo tuvimos como 3 días ahí con ayuda psicológica. Cuando supimos, se habían ido del pueblo. Entonces, las consecuencias del bullying, que aquí ya se pasó del acoso escolar, se pasó de una vez a un delito sexual. ¿Y saben cuál es el problema? Que el niño que sufrió la violación era un niño de 7 años, mientras que el agresor también era un niño de 9, 10 años. Lo único que era robusto y fuerte, ¿verdad? Mientras que el otro era débil. Entonces, eso es algo que se está tratando de erradicar a nivel mundial. Oímos el testimonio de una compañera que ya no se dejó, pero ahí no se llegó a concretar el bullying, porque la persona a la que le querían hacer el bullying salió más pilas que los agresores, ¿verdad? Entonces, con el bullying y el acoso hay que tener mucho cuidado. Si alguien trabaja en sus escuelas, se les recomienda como maestros, si hay maestros aquí, ya sea a nivel universitario, ahí tenemos a Josué, a nivel de básico, a nivel diversificado, incluso en la universidad yo les comento, existe el bullying. Tal vez el sexual también exista, el asedio, la inducción, abuso sexual, ¿verdad? Porque una cosa es enamorar a una patoja y otra ya asediarla, ya abusar de ella contra su libertad sexual. Exclusión social también, hay unos que hay que saber por qué no se logran adaptar al grupo y los empiezan a ignorar, los aíslan, y eso ha llevado hasta suicidios. Y la verbal, ¿verdad? Que como yo les comentaba en la clase anterior, creo yo, que ya los insultos para algunos ya es como más de confianza, de amistad, como de hermanos, pero hay insultos que sí lastiman, ¿verdad? Y que llevan al menosprecio de la víctima, o sea, lo avergüenzan ante el grupo, pues, ¿verdad? El psicológico, que es el que menos se detecta, es cuando ya empiezan ya no es un empujoncito así de accidental, sino que ya empiezan a llevar a alguien mal, ¿verdad? En la escuela, por ejemplo, les quitan su refacción, los chantajean, los manipulan, los amenazan. Todo eso va a repercutir en el niño, niña, adolescente o incluso en un adulto con problemas psicológicos posteriores. Y los físicos, que son los que más se notan, ¿verdad? Que empiezan con un pequeño golpe y así. Son los que más se notan, dejan moretones o empujones o palizas. Y el mobbing, quedamos que es el acoso laboral. Ya me voy a quedar, como 10 minutos faltan. Entonces, hoy sí vamos a entrar de lleno con el maltrato infantil. Con esa va a ser la última clase del martes para lo que entra hasta el examen. Lo que miremos hoy y el martes, hasta ahí va a llegar el examen. Bueno, el maltrato infantil, jóvenes, es parte de la... sí. El maltrato infantil es parte, sí se lo voy a mandar, de la violencia intrafamiliar. Como les decía, la familia es el núcleo. Desde que se creó la primera sociedad, con las hordas salvajes, eran grupos familiares, padre, madre y sus hijos, hermanos, que al juntarse, al unirse varias familias, formaron los clanes. Al formarse los clanes, al unirse 2 o 3 clanes, formaron las tribus.
Y al formarse, al unirse las tribus de las tribus, ya nacen las famosas, los famosos estados, ciudad de Roma, la polis griega y la gens romana. Entonces, la polis romana, perdón. Entonces se forman esos grupos, pero siempre el núcleo va a ser la familia. Y siempre el jefe de cada grupo era el padre. Por eso en la sociedad romana el pater family era lo máximo, ¿verdad? Entonces, dentro de la familia, que es el núcleo de la sociedad, es donde supuestamente debería haber más unidad y es donde hay más maltrato. El maltrato infantil tiene la característica de que el que se los realiza casi siempre va a ser un familiar, alguien que lo tenía que proteger y cuidar, y en vez de protegerlo y cuidarlo, lo daña físicamente, psicológicamente o emocional, por negligencia, descuido o abandono, incluso por abuso sexual. Tíos, hermanos, pues, han habido casos de que hermanos violan a sus hermanas, tíos a sus sobrinos. Total que ya no hay confianza de dejar a los hijos, ni a veces hasta los padres violan a sus hijas, incluso a sus hijos. Entonces, sexualmente, no digamos físicamente, ahí a veces mamá y papá colaboran, que son los que deberían de proteger a los niños. La negligencia no hay que confundirla con la pobreza, porque hay mucha gente que por pobreza no le puede dar todo a sus hijos, pero la negligencia es que pudiéndoselo dar, no se lo hace. Pudiéndolos tener bien bañaditos, aunque sea con ropita rota, no lo hace. Los abandonan, los tienen descuidados. Vamos a avanzar en la otra clase sobre el maltrato por abuso sexual, que es el peor que puede sufrir un niño. Todos son malos, ¿verdad? Pero el abuso sexual los lleva hasta, hay testimonios, hasta la homosexualidad en algunos casos, y otros hasta el suicidio. El síndrome de Munchausen, by proxy, por proximidad o síndrome de Paul, lo vamos a ver en la próxima clase. El maltrato prenatal o fetal, jóvenes que desde el vientre materno ya no lo quieran a uno, eso sí, llora sangre. Y el síndrome de muerte súbita, ¿verdad? Entonces, ahorita ya, si me quedo en el aire, pues ahí quedamos, pero solo les quiero decir que le pongan mucha atención a la otra vez, la relación de poder. Desigual. Siempre va a utilizar la fuerza, la violencia sobre el cuerpo de la víctima, intencionalmente, no por accidente no. Cualquiera puede golpear a su hijo por accidente o quemarlo, que no enfrió bien la comida y lo quemó en la boquita. Pues si es accidental no hay problema, pero si es intencional, ahí ya viene. ¿Y cuál es el fin dentro de la familia? En la mayoría de los casos es castigar porque el niño se portó mal, disciplinar, educar. Yo no digo que esté mal, el problema es el abuso, el problema es sobrepasarse en los medios de corrección. Yo, si un niño llega, fíjese que vengo a quejarme al juzgado porque mi papá me pegó. ¿Y cómo te pegó? Me dio un cinchazo. ¿Y por qué? ¿Y cada cuánto te pega? Hay que entrevistarlo. No es la primera vez. Entonces se le llama al papá, se le llama la atención, se le habla, o a la mamá, porque nadie nace aprendiendo a ser papá y mamá. Entonces a veces no es por maldad, no es porque así lo criaron a uno, sino que es por corrección, y la corrección a tiempo es bueno. Pero el abuso de eso es lo que se va a castigar penalmente. ¿Cuáles son los efectos? Lesiones externas o internas. Las externas son las que se ven a simple vista, por eso nosotros cuando son varoncitos y les revisamos así superficialmente para ver si no llevan golpes en su carita, en sus bracitos o en sus piernitas. A veces hasta en la espalda les revisamos, hasta ahí. Ya sus partes genitales ya los mandamos con un médico y siempre acompañados de un adulto. Un médico en Mazatenango quería quedarse solo con una niña
y mi oficial a la que mandé yo con la niña que había sido violada, y el doctor se enojó porque no se salía mi oficial, y mi oficial no se salió. ¿Qué intenciones tenía el médico? No sé. Entonces, hasta de los médicos hay que desconfiar en estos casos, porque uno no sabe. Yo no estoy hablando que todos los médicos o los papás sean mal, no. Hay casos que ustedes, los que ya son padres de familia, deben de cuidar mucho a sus hijos. Entonces, aquí la relación desigual de poder es la que vamos a analizar en esta violencia intrafamiliar, que es contra los niños, niñas y adolescentes, y contra la mujer, e incluso contra el hombre. Hay violencia intrafamiliar contra el hombre. A veces el hombre es la víctima y uno no lo cree, pero sí, sí hay casos. Entonces, la relación desigual va a ser por fuerza, edad, por conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor. En el Código de la Niñez vamos a encontrar en el decreto número 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Si me hacen favor de leer todo el artículo 54, son varios incisos, para que me comenten en la próxima clase. Ahí en el inciso A va a hablar de del abuso físico, de la violencia física infantil. Luego, el maltrato psicológico lo vamos a encontrar en el artículo 54, inciso D. Sí, dígame. Solo perdone, artículo 54, ¿de qué dijo? De la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Vaya. La ley PINA, que se le dice, ¿va? Es el artículo 54, ahí nos va a describir el maltrato psicológico emocional que ocurre cuando una persona daña la autoestima o el desarrollo potencial de un niño. A veces uno mismo trunca el futuro de sus hijos, de sus sobrinos, de un alumno, por el maltrato psicológico. Ese es uno que no se detecta, y uno sin querer a veces le lastima la autoestima a una persona, le crea la inferioridad en él, ya no se cree capaz, y si no se le saca de ahí, jamás se va a superar intelectualmente. Entonces, les recomiendo el artículo 54, inciso A, inciso D. También, siguiendo con lo psicológico, es toda acción o omisión de parte de las personas, miren, aquí está, encargadas del cuidado del niño o la niña, que van a dañar su autoestima o su desarrollo. Por eso hay que tener cuidado con los insultos constantes. A de vez en cuando se le salió una mala palabra, pues está bien, pero que ya todos los días le digan a su hijo que es un burro, que es un caballo, ahí le está truncando su desarrollo, le está bajando su autoestima. Vos inútil, vení para acá, vos no servís para nada. Son palabras que como una gota va penetrando, va calando en la mente del niño hasta que lo logran, hasta que logra ese agresor hacerle daño. Cuando ellos hacen algo bueno, no se los reconoce. Miren, no hay nada mejor que a un niño decirle, ¡ala, qué calidad! ¿Cómo hiciste eso? Magnificarle sus aciertos. La autoestima de ellos se va a ir hasta los cielos. También regañarlos en público, hacerlos caer en el ridículo. Me acuerdo que antes solo una mirada nos hacía nuestra mamá o nuestro papá y ya nos tranquilizábamos, que ya sabíamos que